Isaías 58:1. Clama a voz en cuello y no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Buenos días, apreciados amigos y hermanos en Cristo. Este es su programa El Pregón del Tercer Ángel, anunciando al mundo el último mensaje de amonestación de parte de Dios, que está en Apocalipsis 14:6 en adelante. Este mensaje será predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo antes del regreso de Cristo. Queremos que estén bien pendientes al programa de hoy y que tomen nota de las citas que vamos a estar presentando. Este mensaje amonesta contra el aceptar la marca de la bestia y de adorar su imagen, en un mensaje dado a voz en cuello y en alta voz, porque el fin de todas las cosas se acerca. Y será claro para que todos lo entiendan. La amonestación a la iglesia, a su pueblo, es la reprensión de amor más notable de parte de Dios, puesto que la iglesia se cree pura y sin necesidad de nada, cuando en realidad dice en Apocalipsis 3:20 que su condición es miserable, que son unos pobres, ciegos y desnudos delante de Dios. Y lo peor de esta amonestación es que serán vomitados de la presencia de Dios si no la escuchan y hacen lo que el Señor les pide, es precisamente en Apocalipsis 3:20. No podrán entrar en las mansiones celestiales. Otro aspecto que haremos notar es que los hijos de Dios que siguen el testimonio dado por Dios a la iglesia laodicense hablarán palabras de reprensión a la iglesia y a sus líderes, los cuales en su mayoría, al estar dormidos, son ciegos guiando a ciegos, porque aman más sus posiciones encumbradas y piensan que deben recibir honor y credibilidad porque están en grandes puestos en organizaciones, en las organizaciones que representan, cuando sus acciones se distancian peligrosamente de un así dice Jehová y de los testimonios que el Señor ha dado. Esta reprensión de los atalayas de Dios no solo van hacia la iglesia en general, sino también a los individuos, con el solo propósito divino de llamarlos a que se pongan en armonía con Dios. No es solo amonestar a la iglesia, ni a la iglesia en el mundo, es que cada ser humano que se pone en armonía con Dios tiene un deber de poder llamar a las cosas por su nombre y glorificar a Cristo Jesús para la ganancia de almas, ya que el mundo está presto a terminarse. Eso es lo que hacemos en este programa, llamar a las cosas por su nombre en un mundo donde todo el mundo está consintiéndose y aprobando todas las cosas y llamando a lo malo bueno. Pero existe algo que esta reprensión que se da sea rechazada. Aquel que cree que no necesita nada y su corazón no lo conmueve la palabra de Dios ni su Santo Espíritu, estos, dice la palabra de Dios, que se levantarán en oposición contra el mensaje y más aún contra los mensajeros, porque su pensamiento y carácter, su yo, se habrá tocado con la amonestación y su ego se habrá lastimado, porque no hay humildad en sus corazones, no están en humildad delante de la presencia de un Dios que los llama al arrepentimiento, y como Judas, justifican sus acciones y venden a Cristo, el testigo fiel, por 30 monedas de plata, prefiriendo defender sus salarios y sus puestos, su estatus social, su estabilidad financiera y oportunidades profesionales. Prefieren eso antes que defender la palabra de Dios y exaltar a Cristo en sus acciones. Y digo sus acciones porque el enemigo de las almas es tan astuto que hace que los líderes pronuncien palabras dadas en la profecía y palabras en nuestra fe, y todos las escuchan, pero al ver las acciones de estos líderes y probar el espíritu que los mueve,
Su vida no está en armonía con lo que profesan creer. Y como los fariseos de antaño se creen encumbrados y sabios en su propia sabiduría, sobre sus puestos, sobre esto Jesús les dijo al pueblo: hagan conforme a lo que está escrito que ellos profesan, pero no hagan lo que ellos hacen. Somos adventistas del séptimo día, que atendiendo el llamado del testigo fiel a la iglesia de Laodicea, despertamos del sueño laodicense. Y si eres uno de los que le han cerrado las puertas a los púlpitos por predicar la verdad clara y distintiva para este tiempo, si estás siendo rechazado por amonestar y defender la verdad dada por Dios para este tiempo, te hacemos un llamado a la unidad de propósitos para enfrentar la apostasía que está enfrentando nuestra fe adventista y llamar a las cosas por su nombre en el mundo apóstata. Te hacemos un llamado para que seas valiente y te unas al trabajo organizado del pregón del tercer ángel, para exaltar a Cristo y su bandera ensangrentada, a su mensaje especial de amonestación en esta tierra, el mensaje del tercer ángel y su brazo derecho, que es la Reforma Pro Salud. Nuestros números son 939-332-8703. Este es mi teléfono personal, está a la disposición. Y el otro número es 818-0398. El amonestar y dar el mensaje de Dios demanda en este tiempo la preparación que capacita al pueblo remanente para poder ascender en crecimiento espiritual en este tiempo de tinieblas y de corrupción moral. Les habla su hermano y amigo Carlos Picard. Y antes de continuar con el tema, vamos a tener palabra de oración. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Señor por el día que nos regalas. En esta hora pedimos tu bendición, que tu Santo Espíritu sea derramado sobre tus hijos, aquellos que están escuchando esta programación y aquellos que necesitan de ti en esta hora, que están sedientos de tu palabra, que están sedientos de esperanza. Te presentamos a la hermana Nora Gracia, que habíamos orado por ella hace algún tiempo porque tiene una operación de corazón abierto y Señor, ahora la operación se va a dar, se había pospuesto Señor, se va a dar en esta semana y pedimos que tú dirijas ese proceso. También por el hermano Cortés de Ponce pedimos oración y también pedimos oración por la hermana Maritza que está en el hospital Perea. Te pedimos por ellos Señor que han pedido oración para que tú te manifiestes y tu nombre sea glorificado. También te pedimos por los radioescuchas al escuchar este mensaje, Señor, que es mensaje de verdad presente para este tiempo, para que tú los toques y puedan ser tocados por tu palabra y puedan tomar decisiones por ti. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En nuestros pasados programas hemos hablado de la marca de la bestia, que es la imposición de un día de adoración falso. Y lo llamamos falso porque es el sábado y no el domingo, el día que Dios bendijo y santificó. La palabra de Dios se expresa en Éxodo 20, los 10 mandamientos de Dios, de aquel que nos creó y que nos hizo, y que hizo el cielo, el mar y todo lo que en ellos hay. A Él le debemos el honor y la gloria. Satanás, por otro lado, siempre ha codiciado la exaltación y el honor que solo le corresponde a Dios. Y él, en su plan de falsificar y engañar para la perdición de las almas, exalta a través de los hombres, por mandamientos y tradiciones de hombres, un día falso de adoración, no por mandato de Dios, sino por la tradición humana, el domingo. Y es en Estados Unidos de América donde este día se impondrá por decreto de ley con un manto del Día de la Familia. De esto hemos hablado en los pasados programas, además de hablar de lo que es la apostasía en la iglesia, tanto en la introducción de las tradiciones que el mundo celebra, que se ha infiltrado de manera tan peligrosa con la autorización y la aprobación directa de los directivos de la Conferencia General, de los líderes de las divisiones, de las uniones, de las asociaciones y de los pastores, todos ellos asalariados. Sabemos de las cuotas bautismales, sabemos del control, de que si no hacen lo que se les indican sus superiores, no los ordenan y menos los consideran para ascender en la carrera pastoral.
en la asociación, en la unión o en la división interamericana. La apostasía ha llegado a tal punto de que hoy presentaremos, no lo vamos a presentar hoy, pero voy a hablar de él. Es de un audio, lo tenemos en video y el que quiera accederlo nos llama y le vamos a dar la dirección donde conseguirlo, y si no tiene cómo accesarlo se lo vamos a enviar. ¿Cuántos decimos alabado sea el Señor? Quien así lo cree, diga más fuerte amén. Muchos de nosotros aquí hemos crecido en la iglesia y justamente lo que la doctora ha dicho pudimos experimentarlo. Cómo vino el rechazo, el conflicto, la aceptación, hasta que se instaló el instrumento que antes no se permitía. Yo estudié en una universidad adventista, igual que muchos de ustedes, y también experimentamos que ahí son los procesos más lentos todavía. Y debo decirles que esta mañana, cuando hablábamos con la doctora Pereira y lo que hemos hablado antes, tenemos claro que lo que aquí se dice, estando representada toda nuestra división, tiene una influencia muy grande. Y es por eso que se ha orado mucho para que sea el Espíritu Santo quien guíe todas las cosas. Y que también guíe la enseñanza acerca de este tema tan vital, tan necesario, tan importante como lo es la música. Nuestra iglesia ha tenido comisiones donde ha habido hombres y mujeres de todos los rincones del mundo donde existe nuestra iglesia, para debatir sobre esto, y más que debatir, para crear ciertos lineamientos. Esperaría que hubiera algo definitorio para todos. Y según yo leí el último documento, el resumen fue que justamente los géneros, los estilos y hasta el uso de instrumentos queda supeditado a cada región del mundo, porque justamente no podemos nosotros considerar que el estilo, el género, los instrumentos que usamos en el Rancho El Paraíso, carretera La Bomba, municipio de Tihuatlán, Veracruz, donde yo nací, es lo que se debe usar en la capital de Guatemala, o en Trinidad y Tobago, o en Venezuela, o en Cuba. Así que, queridos jóvenes, el llamado en este mediodía es a que nos dejemos ser, a que permitamos al Señor que nosotros seamos sus instrumentos. Que si Él te dotó del instrumento de la voz, porque no hay otro instrumento que tú puedas ejecutar, lo uses para su gloria. Amén. Que si tú aprendiste y has gastado años para ejecutar un instrumento, lo hagas también como un canal de bendición para otros. Y más que eso, cuando la doctora me dijo, yo tengo un regalo, y me dijo que era un canto que Dios le había puesto en los días mismos de este congreso, no sé si fue mismo ayer, yo dije, wow, eso es justamente lo que necesitamos. ¿Saben por qué tenemos a veces tantos conflictos más? Porque justamente lo que pasó para conformar nuestros cinarios a través de tantos ya años, es que hemos tomado lo que nos vino de Europa, lo que nos vino de tantos otros lugares, y que está allí. Y cuando hemos tenido un nuevo himnario, en realidad tenemos un himnario que le agregaron algunos más, pero todavía tenemos lo mismo, porque debiéramos tener más David, más personas que estén aportando letra, melodía para nuestra iglesia. Amén.
Así que justamente esto tiene coyuntura ahora, porque estamos escuchando un canto nuevo. Justamente hemos cantado un cántico nuevo para gloria de Dios. Y de eso se trata, mis queridos jóvenes. Y hace algunos años atrás que empezamos a servir en la división, el presidente de la división, el pastor Leighton, un día me dijo: Benjamín, no tenemos un departamento de música en la división, pero por lo regular al que le toque el departamento de jóvenes le pedimos que colabore, que ayude en eso. Y se hizo un logotipo, una iniciativa que se le llama Ministerio de Música en Interamérica. Y ustedes han visto ese logotipo aún en sus agendas. Y gracias a Dios en varios de nuestros países en uniones han estado trabajando muy fuertemente. Y yo debo reconocer algo ahora, no por eso decir que por encima de otros, no, simplemente porque ha sido más notorio que nuestras dos uniones de Venezuela se han metido muy fuertemente con ello. Han trabajado muy hermoso con ello y bendecimos al Señor por eso. Agradecemos a Dios por ustedes. Pero ¿saben por qué? Porque también allí es donde hemos tenido los problemas más grandes en los últimos años. Ellos reaccionaron correctamente. Todavía hace 3 años yo llegué a un camporí en un campo de Venezuela donde estaban reunidos 1,500 o 2,000 conquistadores y lo único que estaban cantando en el servicio de canto, vamos a llamarle así, eran himnos del himnario. Y yo no me atreví a cantar. Yo no canté ni una sola cosa en toda esa semana porque son 7 días de camporía ya. Yo me quedé preocupado y después vinieron más cosas. Pero los líderes ahí, el Señor los ha usado. Y hoy día hay orquestas, hay bandas por cada rincón de nuestra iglesia en Venezuela. Gloria a Dios. Del director de jóvenes de la División Interamericana en el último Congreso de Jóvenes en Sudamérica. Esto es una señal clara de una apostasía que los líderes permiten dentro de la organización adventista porque están cambiando con los tiempos. Saben, Dios no cambia. El pueblo de Dios en este último tiempo está repitiendo la historia del pueblo de Dios de antaño. Justo cuando estaban a punto de entrar en la Canaán terrenal, en su paso por Baal Peor, el pueblo se contaminó con el pueblo pagano, porque éste se infiltró y sus líderes fueron los primeros hechizados y guiaron y permitieron que el pueblo quedara hechizado por el paganismo y fueran a adorar a otros dioses dentro del mismo pueblo de Dios. En Ezequiel 9 lo podemos ver, las abominaciones del pueblo y sus líderes, tanto en la Biblia. Y en 2 de Tesalonicenses nos habla de una apostasía que iba a venir en los tiempos finales. Y ya la vemos. Y los testimonios dados por Dios a su pueblo nos confirman y exponen con mayor claridad la luz y los acontecimientos de la apostasía. Y cómo los apóstatas y los que amonestan al pueblo actuarían en las escenas finales. Todo está revelado y desenmascarado. Y aquellos que aman su comodidad más que a Dios y su mensaje, se preparan para beber del vino de la ira de Dios. Actualmente muchos están estudiando concienzudamente y el Espíritu Santo los está preparando para rechazar la apostasía. Esa es la invitación que le estamos haciendo al pueblo. Pero hablando de lo que el director de jóvenes de la División Interamericana promovió en ese Congreso Juvenil, es la aprobación y la exaltación de la música de cualquier corriente dentro de la iglesia para adorar a nuestro Dios. El libro Evento de los Últimos Días habla claramente y por eso exhortamos a los hermanos que estudien sobre los temas y que no se coman los bocadillos que le dan de cualquier persona. Estudien por usted mismo la palabra de Dios. El espíritu de profecía dice en Evento de los Últimos Días que lo mismo que pasó en Minneapolis iba a ocurrir justamente antes del fin del tiempo de gracia. Satanás va a convertir la música en una trampa por los influjos satánicos que representa ello. Lo que ocurrió en Minneapolis tiene que ver
con el ejército de salvación y la música que estaban usando para tratar de llevar un mensaje a la gente que estaba perdida. Lo que ocurrió allí era que la música del mundo, los ritmos mundanos con letra cristiana, entraron en la iglesia, y la hermana White, en visión, el Señor le dio esta revelación que esto iba a ocurrir justamente antes. Entonces, cuando estamos abriendo, cuando vemos este video, el director de jóvenes de la División Interamericana dice que el himnario es obsoleto, que él no quiere cantar ni una canción del himnario. En una actividad, en una semana que se dio de conquistadores, él no quiso ni cantarlo, haciendo despectivamente la adoración que el Señor ha dado a su pueblo durante toda su historia, para abrirle el espacio a las bandas, a las orquestas dentro de la iglesia adventista. Ya muchos hermanos en el área metropolitana y en otras partes de la isla están sufriendo esto, y claramente establecido, dice la palabra de Dios, el espíritu de profecía, que esto va a nublar el entendimiento y el discernimiento espiritual del pueblo para comprender a profundidad la palabra de Dios y aplicarla a sus vidas. Es un hechizo. Ahora, si esto está escrito dentro de la fe adventista, ¿por qué estos líderes están abriendo el espacio a que ocurra precisamente lo que se amonestó hace más de 100 años? Lógicamente, los líderes están abriendo la puerta. El director de la División Interamericana le dio órdenes al director de jóvenes de la división, que es el supervisor de él. La Unión Puertorriqueña abre el espacio a que eso sea así porque son sus jefes. Los directores de asociaciones lo hacen lo propio, y los pastores hacen lo propio en las iglesias. Y todos ustedes que están hablando con los directores de asociaciones porque tienen este problema con la música en las iglesias y ellos no hacen nada, quiero que sepan, queridos hermanos, que es que ellos lo permiten, le dan largas al asunto, no le dicen la verdad y están yendo en contra del testimonio de Jesús. El libro Spiritual Gift, volumen 2, página 284, dice: permitid que la verdad sea cortante, que corte. Se me ha mostrado que la razón por la cual nuestros ministros no tienen más éxito es porque tienen miedo de herir los sentimientos. Temen no ser lo suficientemente corteses y así rebajan las normas para que la gente llegue, rebajan las normas para que las iglesias crezcan, pero están llevando la iglesia a la apostasía, permitiendo cosas que el Señor prohíbe. ¿Cómo puedo permanecer callado cuando los líderes de la iglesia están permitiendo y tramando los cambios predichos desde hace más de 100 años, dados en los testimonios de la iglesia, que acontecerían, se dieron para pervertir y se están dando para pervertir la espiritualidad de la iglesia? Solamente los que escuchen la voz de Dios serán los que se preparan y rechazarán esta apostasía. Solo aquellos que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en la casa de Dios serán los sellados. Los que están atentos al testigo fiel, nuestro Redentor, Jesucristo, aquellos que estudian y oran y buscan el discernimiento espiritual, estarán capacitados por Dios para levantar la bandera de la verdad presente en este tiempo y ser sus representantes escogidos en el último tiempo, para dar a la trompeta un sonido certero, para que el pueblo despierte. El juicio comienza por la casa de Dios. Y los descuidados y los que no valoren los consejos dados en los testimonios ni la Biblia quedarán rezagados en las tinieblas, porque siguieron a hombres y se complacieron de las palabras halagadoras. Antes rechazaron y prefirieron la mentira, aceptaron y prefirieron la mentira, y perdieron su tiempo en la iglesia, y el tiempo de la preparación espiritual se les va a pasar de largo. Quiero resaltar en este momento sobre otro aspecto de la lucha contra la apostasía y la experiencia vivida este fin de semana en los cultos anunciados la semana pasada. Pero antes quiero mencionar que este ministerio, el Pregón del Tercer Ángel, y su programa radial representa la voz que clama en el desierto, representa al espíritu de Elías que unirá a los hijos de Dios con su Padre Celestial, por el poder del Espíritu Santo, no es por el poder de nadie. La palabra de Dios es la que hace eso, y el Espíritu Santo mueve los corazones. Representa la voz de amonestación contra el pecado de la iglesia y denunciará el atropello de la verdad por aquellos llamados a exaltarla. El espíritu de profecía dice que lo que convencerá a los fieles de la apostasía es que ellos, los líderes, no podrán demostrar con sus posiciones, y entonces atacarán a los atalayas de Dios en su carácter, levantando un falso testimonio
y esto develará el carácter de ellos ante los fieles que se unirán a la predicación final de este tiempo. Dios tiene un plan, y este plan se va a cumplir. La pregunta es, amado hermano, amado pastor que me escuchas, ¿estás dispuesto a abandonarlo todo por Cristo Jesús? ¿Estás dispuesto a ceder, a enfrentar a tu jefe en la organización para defender la verdad? Y más aún le hago esta pregunta. ¿Sabes que el tiempo que vivimos en el tiempo profético? Si lo sabes, en el nombre de Cristo actúa. Y si no lo sabes, sé humilde y busca el consejo de Dios. La semana pasada anunciamos 2 cultos de adoración para este sábado pasado, el día de ayer. Y primero que nada quiero enviarle un saludo a nuestros hermanos, los que compartimos tanto en Aguadilla como en Aguada, donde nos gozamos de la palabra de Dios, exaltando su mensaje para este tiempo. En el culto de Aguada nos visitó el pastor del distrito de Aguada Pueblo y Naranjo. Con la debida deferencia se reconoció su presencia y presenté el tema. Lo interesante de esta situación es que después del tema se le permitió orar al pastor e inmediatamente terminó la oración, comenzó con un ataque personal contra este servidor. Claramente evidenció su carácter ante los fieles que estábamos allí, porque antes del culto había visitado a los hermanos en los hogares para indicarles que no asistieran al culto de despedida de sábado. Estos son los hechos. Ahora, en el libro Primeros Escritos, página 70, dice: muchos que una vez fueron concienzudos y amaban a Dios y su palabra, se han endurecido de tal manera a rechazar la luz de la verdad que no vacilan en calumniar en forma alevosa y acusar falsamente a los que aman el santo sábado, si con ellos pueden minar la influencia de aquellos que de manera intrépida declaran la verdad. Lo que ellos hacen no van a estorbar la obra, dice la cita. Parte de los que odian la verdad, que se levantan contra ella, será precisamente el medio de abrir los ojos de algunos para que la acepten. Toda joya se destacará y será recogida, porque la mano del Señor se ha extendido para recobrar su residuo, hermano, para recobrar su remanente, el remanente de su pueblo, y realizará esta obra gloriosamente. Sabemos que a pesar de los ataques, estamos confiados de que Dios nos acompaña. La verdad tiene un poder transformador que revitaliza para seguir hacia adelante. Aquí en este programa hemos denunciado la pretensión del dominio de la mente humana sobre otra en cuestiones de fe. Y además, en cuestión de derechos humanos y de libertad de conciencia y de asociación de las personas. ¿Cómo es posible que todavía se pretenda coaccionar a los hombres como si fueran dueños de ellos para decirle dónde ir o dónde no ir? A nuestros hermanos que nos escuchan de diferentes denominaciones, esto ocurre también en las denominaciones, en todas. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Que nada ni nadie les permite que les quite su libertad que hemos adquirido por la emancipación que es en Cristo Jesús, que nos libertó del yugo opresor del pecado a través de su palabra que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquel que pretende controlar la conciencia de los hombres es un instrumento de Satanás. Y me refiero no a mis palabras, sino al libro inspirado, El Hogar Cristiano, El Hogar y la Salud, El Hogar y la Salud, del cual leeré una porción. Escuchen, pastores, presidente de las asociaciones de Puerto Rico, en el libro Hogar y Salud, página 199. Satanás procura frustrar el propósito de que el hombre pueda transformarse a la imagen de su creador. Satanás procura frustrar el propósito de que el hombre se transforme a la imagen de su creador. Trata de alentar a los hombres a depender de sus semejantes. Cuando la mente se desvía de Dios, el tentador puede someterla a su dirección. Puede gobernar la humanidad. La teoría del dominio de una mente por otra ha sido ideada por Satanás para convertirse él mismo en el dirigente e introducir la filosofía humana en el lugar que debería ocupar la filosofía divina. Qué interesante que el mismo Espíritu de Dios nos dice que eso es invención de Satanás.
Así que hacen tratando de controlar a los hermanos, diciéndoles que no hables con fulano, no vayas al culto, no hagas esto, no te reúnas. ¿Quiénes son ellos? Pues esa cita es para que se pongan en armonía con Dios, porque ustedes son los llamados a defender y a educar a un pueblo, y ustedes mismos están violando y pervirtiendo al pueblo. En manuscrito 74, página 39, dice: mensaje a los presidentes de las asociaciones. La hemos leído varias veces, pero parece que no entienden que el Señor quiere que a sus hijos los dejen libres para alabar y glorificar a Dios, y que no adoren a Dios como a ellos le parece, violando la palabra de Dios. He sido ordenada, dice ella, a decirle a nuestros presidentes de asociaciones que no intervengan entre Dios y sus siervos. Romped todo yugo y dejad libre a los oprimidos. No asumáis la responsabilidad de autorizar o prohibir. Este no es tiempo de separarse del Dios viviente y verdadero para ser instruido por hombres. Eso no les toca, queridos pastores. Si pensáis que habéis sido comisionados para decirle a los mensajeros de Dios cómo y cuándo deben obrar, cesad vuestras prohibiciones. Y termina la cita y dice: vosotros no lo sabéis, y si no lo saben es porque no lo han estudiado. Pero lo que dice es: vosotros no lo sabéis, pero Satanás está probando vuestro poder controlador para interceptar la luz que Dios desea enviar a algunas almas. Y sigo leyendo. Elena G. de White, Materiales 1888, página 413. Existe el peligro de que los hombres, es un peligro de que los hombres acepten el consejo de hombres y al así hacerlo desechen el consejo de Dios. No se puede confiar en los hombres. Nuestro director de la obra para el cielo se llama Jesucristo y su Santo Espíritu. Y para terminar con estas citas en el libro del liderazgo cristiano, página 28, el poderío que ha estado infiltrándose en nuestras filas no está aprobado por la palabra de Dios. Satanás se ha introducido sigilosamente para hacer que el hombre dependa del hombre. En relación a la comisión de los mensajes de los 3 ángeles, el Señor ha hablado que es de los humildes. Queremos agradecer a nuestros hermanos que en desprendimiento han sido tocados por el Espíritu Santo para ayudar a que esta programación vaya al aire cada domingo. Su apoyo es de una bendición directa a miles de personas que nos escuchan a través de las ondas radiales, que pueden recibir esta información y que no la escucharán en otro lugar con tanta claridad. Si desea ayudarnos con algún donativo para continuar con esta programación, nuestra dirección postal es HC7, Box 35444 en Aguadilla, Puerto Rico, 00603. Nuestros teléfonos: 939-332-8703. Se despide su hermano Carlos Picard. Que el Señor les bendiga. Nunca te